iglesia protestante. Tan raro que de verme bien vestido. Rarísimo, boludo. Que no tenga una de tus camisas que va a ser camisones, una de tus remeras que va a ser rubiñútica. Tenés que ser fanático nomás para usarse. Pero mira, casa la pinta. Oye, ¿viste? Ahí estoy. No, hoy parece gente, boludo. Camisani blanca. Todo vine con look. Atención, No. el evangelista va Por favor, a desfilar hoy con un outfit bien religioso. Pampero. Casa por casa. Sí, señor. No es Mormón de testigo los de últimos Jehová. tiempos. Directamente desde Trinidad. Atención, ¿qué carajo hace con su camisa? No, está fachero, atención. Por ahí. Se está remangando la camisa. Escucho un pedo. Dale, hermano. Dale, boludo. Dale, boludo. Desfilá. Atención. Ahí está, vestido de un look pampero. Hoy Versículo 44. Salmos. Ya va a brillar para el mundo, man. Ya se van. Lera, no ore. puede venir decente. No, veníamos bien. Tiene una camisa blanca de Parece pampero con una pechona, güey, pero chomba. no tiene un pilo. Pantalones cremita. Qué cambiado está. Una chomba color kaki. Impresionante. Se cambió su campeón hoy. Mira su pantalón. Se ha cambiado el campeón. Dejate de joder. ¿Dónde te vas? ¿Para dónde tan elegante, Homero? ¿De dónde veniste o para dónde vas? No, ese no. No. No, ¿sabes? No. Voy a ser sinceros. ¿Qué? Voy a ser sinceros. Yo tengo un gran enemigo en esta vida. Vos Una mismo. enemiga ¿Ah? que es la plancha. ¿Ah? Yo no plancho, odio planchar. ¿Por qué? Y regularicemos, ella culo generación ZTKK. Normalicemos la ropa arrugada, gente. Pero hay neoplanchas. Haraganes. Hay planchas Estaba arrugada. Y en Arrugadita. realidad yo tenía una remera que es nomás luego el estilo. Y se planchó y todo. Pero ¡Belén! Y hay telas que son mucho más sencillas. La camisa que hoy trajo Elías es divina. Pero esta tela se arruga todo. rápido. O sea, se planchó Pero y ahora es está otra vez divina. todo Y arrugado. vos sabés que Arrugada, este muy rápido. no está planchado. igual, man. Les tiro una data. Sí. Un tip. Decime. Ponete temprano ya tu ropa con la que vas a salir y durante el día se autoplancha. Así mismo. Sí, Gran se va puta. Ustedes adaptando nunca tu se dieron cuerpo. cuenta de eso. Sí. Pero sí se Vos sí, una sí, remera se arrugada, moldea. una camisa arrugada te pones y Se moldea. se Pero va. Vos mirate tu huevo, está arrugado, por eso está implementando esto. Huevo arrugado, camisa arrugada. ¡Qué puta estos viejos! ¡Se hace la Pero, onda, boludo! sí, es que- ¿A qué le estoy hoy, boludo? ¡Qué hay una puta! plancha. Esta plancha es 100.120 cuesta. ¿Cuál plancha, veo? Es una planchita, es una plancha a vapor que vos cargas nomás y cuando vos querés usar tu ropa y al momento cargas tu agüita y le pasas el vaporcito y 100.000 enseguida no me te acuerdo. 100, Por ahí no me 120 acuerdo. máximo. Joder, No, pasamos pero la... Es una, Pero- de una marca que se Pero- llama Mega Estrella. Mega Yo- es en estrella en inglés. Ah, no sabemos cuál será la marca. Ah, mira, bueno, esta Pero- marca trae. Pueden auspiciar. O sea, Ponete la ropa arrugada y con el correr del día se va planchando sola por el Con los cuerpo. jeans, ese sí Ratifico yo creo eso. que. Ratifico que es así. Ese Porque es. hay, bueno, en nosotras las mujeres, por ejemplo, si es que no planchamos nuestra ropa, a nosotras demasiado desaliñada nos deja. ¡Horrible! A nosotros, wow, que no. Ay, Ya, bueno, Una yo falta de yo te respeto, digo, ¿qué boludo. pico? ¿Dónde vos te vas a ir? ¿Qué te pasó? ¿Vos te vas No, a morir? vos algo o hiciste O vas a hacer. a No, hacer. nada. Vi mi camisa y había sido la señora que trabaja en casa, me planchó esta. Ah, mira. Me dejó colgadita. Pero yo no puedo creer, la marca es así muy infantil. Sí. Pampero. No, pero esa es. ¡Pampero que trajo campeón! No, y el champion Había sido. mi pantalón también es de Había- campo. ¡Dios mío, qué retro! Había un perfume tan grande. Pampero. Pampero. O sea, Pampero ahora me Gavilán también era un entero. jugador de El fútbol. Pampero El Gavilán. Diego Pampero Gavilán. El Me Pampero. entero que es de Pampero. Ese campo. Julio Sí, González. de campo. O sea, eso es una chomba. Esta es una chomba y acá tenés el bombachón, la bombacha. El de abajo. El de Y abajo, ¿sabes qué tiene? Y abajo tiene un championcito. Pero El ¿cuánto vos francotirador calzás, de José? Rubio Yo Ñu. calzo 39. Toda. ¿Cómo parece tan chiquito tu pie? Y 39, Porque chico. él es gordi. Muchísimo de boluda. 39, chico. Pero hoy le metiste el campeón también, exacto. Hoy le metí el campeón exacto.
¿Sabes que una vez fin me dijo un gordo, se te muchacho vestí bien, en el boludo. gimnasio? ¿Cómo vas a llevar tu remera Me arrugada? miró y miró mi pie y me miró y yo le... Tipo, ¿Gimnasio, ¿qué qué? mirás? En el gimnasio miró tu pie. Me miró el pie, Qué y después raro. me miró y me volvió a mirar el pie y me dijo, ¿Te qué ¿cuánto vos, haces descalza vos? ¿cuánto vos calzás? Me dijo, Ah. 35. ¿Y cómo te sostenés? Me dijo, Ah. ¿por qué? Y porque mi pie era muy chiquito y que mi cola me podía llevar hacia atrás. Otaku calza 47, pero se sostiene por otro lado también. Él tiene, ¿cómo es que se llama cuando La le ponen persona a algo trípode. para que se... Para que tenga... 45 cal. 45. No, en serio, Taco Calza Mentira. 45, ¿dónde? El lastre. Lastre. El lastre. Si de repente son Eh, más pesados acá, poné acá y para poné- Su para- punto de equilibrio. Pero ¿Cuánto ¿qué te rompe mide, bola, Taco? boludo? Pero bola eso que algunos te dicen que cuánto calzás, te dicen, ¿verdad? Ay, qué Ah, chico tenés, bola. Sí, venite Es re bola porque yo tengo 40 y yo calzo 42. ¿Y tenés, chico? Tengo chico. Bueno, pero ahí está lo bueno. En este caso, Dios no le dio pan al que no tiene dientes. ¿Entendés? Pero le dio una flor de poronga al que no tiene... Pero hay uno que acá en el equipo que tiene, Dios le dio mucho más y no usa. Cerdo. Ah, le dio muchos más dientes. Cuando Y venga está la esposa, esperando. dice. cuando venga la esposa, ja. O el esposo, ¿verdad? No importa eso. Ya no sabemos hoy en día, ¿verdad, Salva? No, eso no importa, eso se respeta. Pero Estamos Dios no más. preparados. Pero desperdicio. Che, la verdad, en Ricky Martin le estamos haciendo tacos. Le queremos hacer debutar una tras otra. Después va a pasar la otra vereda, boludo. No, tranquilo, va a esperar el matrimonio. Vos no le vas a llevar por el mal camino, Quique. ¿Por qué? O sea, El hecho- vos, que por tu el mal camino de titiritero- ser puto, Que ¿verdad? tu titiritero tire toda su liñada y toda su pateca ahí en Monte Carlo. No hace falta que él Perdón. esté también Monte así. Carlo, De plaga, ¿y por qué? administración, De José, de marketing, ¿En serio? popu, Aprendí de Salvador. gen, Mira vos. Salvador me está tirando consejos. 650. No, ahora sí son Ah, no, ese ya no tranquilo. está acá. No, pero No, ese con la gente, tío. ¿y qué pasó con Greta? La Greta está de viaje, boludo. ¿En serio? Sí, se fue a Milán, no se fue a La otra desfilar. es menor de edad, cuidado. ¿Cómo? ¿No entremos en esa? Cuando ¿Por te- qué guau si es gay se va por el mal camino? Y otra, ya empezás otra vez a decir eso. Es un rancio. No, viste que no escuchás. No, ¿verdad? Atendé ¿Verdad, la Quique? conversación Quique, porque ¿verdad que es sí? bandido, Cierto. Porque es bandido. Se va a poner. Ahora quiere arreglar Ese- un temor. Facho. Cuando te sale con el... ¿Qué puta te goce? Van a venir los de vestuario y te van a decir, este heteronormativo. Cuidado con los vestuarios que son todos LGBT. No, pero mi amigo es Lennox, el que hace arte drag. Ah, Lennox. Sí, Lennox es el que hace Twitch con ella. O sea, que No, ese es Lulax. a José le ¿Por qué falta es la amor. Lulax de drags? A José le falta amor. A mí me Mira, falta. mira, la ¿Por qué? Milvolt a las histéricas necesitan La amor. Acá, Milvolt. los La histéricos Milvolt necesitan apareció. amor. Está por Cancún. Estamos en algún... Está por Cancún, por la Ya, el playita. boludo. Le pagó el viaje. ¡Demonio! masaje. Ya ¡Demonio! sabemos esas 5 veces que vino porque está allá. Cancún, ¿pero ¿cuánto cuesta demonio? Sí, está carito Cancún. $1,000 por ahí tenés en pasaje, 1.500 dólares en pasaje. Yo di pasaporte, teco. Bueno, Son carajo, ya, 25 de septiembre, ¿cómo se alargó septiembre? Me arrepiento de haber gastado a comienzo de septiembre en cosas que no hubiese Pero gastado. suerte que este septiembre tiene Pero- 26 días nomás. Ay, yo también me pasé. Vamos a ver si el viernes hay humo blanco. Boludo, me ¿Qué? pasaron el presupuesto ¿Qué gastaste? del auto. ¿Qué le pasó a tu auto? Ah. Y tengo que ponerle pues a punto para viajar a Buenos Aires en noviembre. Ah, mi ¿en auto auto traes? te En va, auto, yo me voy boludo. manejando, a mí me gusta manejar. Yo De- Ah, da gusto, atendé, da gusto cómo se manejar agranda, lejos. atendé cómo se agranda mi nepe. Yo en 13 horas te hago. Ah, No, yo 13 No te vayas a ir rápido, güey. Ah, pero Echate. Buenos Aires vas a salir acá por... 1250, salgo a las 3 de la mañana Y ponerle y que para llego a el... las 4 y media de la tarde. de la tarde ya ¿Y llegas. por qué no te Sí. vas en Airplane? Porque el airplane me va a costar 7 millones y medio por los 3, porque tengo que comprar 3 pasajes. Claro. claro. ¿Entendés? Es cierto, vehículo? vos nomás te vas al Y- concierto, pues van Y en combustible voy a gastar 3 millones, ida y vuelta. O sea Ah, que por mira. Y seco. por ahí nomás. No, porque me gusta viajar, me sea, gusta te- manejar. Yo amo la ruta y no me gusta luego tanto el avión. Ahora, vos sabés que esa ruta es muy linda. Es linda. Vos te vas por Clorinda
o te vas por... No, sí, por Clorinda, ruta 11. Y sí o sí vas a salir por Uruguayana y camino, o sea, Pero- saliendo de Uruguayana es camino a Pero Buenos la Aires. parte 2 horas. jodida de esa parte de ruta 11 te va Sí, directo. el chaco argentino. El chaco, Rejosa, derecho. después Palmira, Eso sí. En el Estación Palmar de la ser- isla, man. La estación de servicios en esa zona son buenas. De Su café primer- rico, su IPF, merienda también. IPF. sándwich de miga. Vos sabés que no te recomiendo sus lindo, sandwichitos de miga Yo ahora. ya comí, sí. ¿Sabes por qué? Porque- Están poniendo ahora empaquetados y a veces vienen así los saborcitos onda hey. Ah, Porque le Cuídate, ponen que, José. mayonesa y a veces... Cuídate. me voy a cuidar. Pero No. ya me fui No, no, no. manejando a Buenos Aires sin drama. ¿A Buenos Aires? Mendoza. Mendoza. 1700 kilómetros. Pero hay una parte de la ruta camino a Buenos Aires que hay que tener cuidado, donde toda la ruta es derecho, derecho, derecho. Y vos particularmente te vas a agarrar de madrugada. ¿Sabes por dónde? Termina y te digo por dónde Y salir. vos sabés que te vas. Y ya le ve a Sofi durmiendo. Sol luego Sí. duerme. Y yo Mm, estoy ahí manejando, escuchando Poné tu mi música fuerte, oro. Sí, y de repente, ¿sabes qué te mantiene despierto? La cantidad de accidentes que hay al Que hay a costado. los costados. Ve así, un colectivo ya así en la cuneta. Después vos sabés lo que me pasó en el primer viaje, me iba, ¿verdad? Y de repente a eso las 5:30 de la mañana cuando ya estaba amaneciendo, ya me agarra así el... Viste que te Mira, fregan los Cutú. ojos. Y me desperto y te veo así a lo lejos una luz que venía. Pum, pum, a lo lejos. Y yo, ¿qué pico es eso? Pum, serápico, ¿verdad? Seráico, ¿cierto? Será que un cabrolito que está en pedo. ¿Verdad? Y pasé encima porque hay un barrio en Corrientes que llama Barrio San La Muerte. El barrio San La Muerte. Barrio San La Muerte, hay ¿Dónde feroz, Barrio está? San La Muerte. Y te está Y con- llegaba y Sofía así durmiendo todo y de repente veo y era, pero te juro, la mitad de una camioneta que seguía su camino así yo. Hijo de puta. Espera, por ahí. Y ahí me desperté bien. que Ya ahí está con- empezando a pero inventar. Esa parte, esa zona de... No, en serio. Ya empieza Esa con el zona tema, de- la esa historia zona- del bombero. No, pero era una persona que estaba manejando todavía su camioneta de chopo. Esta zona de donde vos ves de la zona del barrio San La Muerte, echaron todo. Se echó todo. ¿En serio? Toda la capillita ahí de con el gauchito Gil estaba. Ah, Y sí. echaron todita esa No zona. entendí si era un camión fantasma. Era No, eso. una camioneta que hecho chocó y tecla. seguía su camino. Se dio y le así. rebanó la mitad y estaba... Ya se iba volvió a así. habilitar la salida que vos te vas por Misiones y pasás por la hidroeléctrica. Ah, me dijeron. Al pasar por la hidroeléctrica, vos ya al otro lado ya salís, adelantás como unas 4 horas por ahí. Si es que ibas a llegar a las 8 o 4 de la tarde, llegarías como a las 2 por ahí. Qué Y acá bola. tenés 3 horas nomás a Misiones y cortás ese camino que te toma unas media hora y ya salís cortás el camino así, pero más de la mitad. Ahora qué lindo de pasar por el puente de Corrientes. Hermoso. ¿Cómo no? El puente de Eso sí, Corrientes. pero es más largo el camino. Es más por ahí. largo, pero... Salís por Clorinda para y a ver. veces Salud. parás ahí Y en el quedarte tránsito. luego ahí un rato. Y escuchar la tonada, ¿verdad? Hay un Nosotros hotel que muy somos lindo como en hermanos como Corrientes. ustedes con los paraguayos. Hace su mucho comida que estamos acá. paraguayo. Sí. Vamos a escuchar esa cucache. A nosotros que nos gusta también tomar el DDD, nosotros somos vecinos, somos hermanos. Que me vaya Chipita. hasta Ayolas. Te vas hasta... Ya flota. Sí, ¡Cuidado! Por Itaipú tenés que pasar. ¿Qué? No, tenés Itaipú que- no. ¿Cómo Sí, te? sí. ¿Cómo que Itaipú? ¿Me vas a mandar a Ciudad Te vas a ir a Ciudad del Este primero A después Brasil, venir por todo. Por la hidroeléctrica. Con razón que perdiste 4 horas. Che, Cuate, no me dice, buen día, no me dice buenos días, che. Cochea. No, pero sí, tenés que pasar ahí por la hidroeléctrica. Cortás el camino. Mercosur hace recorrer, Fabio. Perdón. ¿no? ¿Qué ¿Te puta imaginas será? la forma más la forma más rápida para llegar a Brasil te manda por Buenos Aires? No, pero ahí está año cerca. A 2 ¿En horas serio? nomás está. Ay, No te digas, querés a Cuate versión Google Maps. Gire a la izquierda. Pero espera, Ay, no, allá, gire a la derecha. Ay, no, allá hay zucchini. Gire a la izquierda. Dejate de jugar, Fabio. Pero Google Sí, Maps. a derecho, 12 kilos. Espera. Yo tengo almorcé hoy. A Brasil, pico de la cuate. ¿Dónde te querías ir, José? Te le pregunto otra vez. Redireccionando. Pero hasta las 7 de la tarde nomás se abre. A partir de ese horario, si vas a pasar, off. Ya No, te ya. puede quedar parado. Andá ahí. nomás por corriente, voy nomás boludo. por corriente. Asegurá nomás bien, No, boludo. anda por la hidroeléctrica, es más rápido. Hasta las 7 ¡Ah, papi, Dios! Anda por ahí, yo paso por ahí. ¿Verdad? Y ahora voy a llegar a Buenos Aires y sabes qué lindo es cuando te vas manejando. Prepara la y plata ya porque ves está ahí, caro. Va Cuando apareciendo
¿Cómo es? El El puente. viaducto. Y el, después el, ¿cómo es? El obelisco. Va apareciendo y ya decís, Estoy llegando. La satisfacción. Prepararon 400, 500 mil para ir mínimo para el Morphy. no, para ir para el peaje también. Peaje. Muchísimo peaje. ay. 1.000 pesos. A partir de 1.000 Pero, pesos. pero pega para el peaje cuando vale La la, ruta es linda. Por eso, por ejemplo, la ruta 2 pega para el peaje. La ruta vale Sí. linda. Qué cosas ricas que hay por las estaciones de servicio de Argentina. Son una de las mejores cosas. Su café, su chocolate. Pega. ¿Cómo que la estación de Y servicio? porque es lo que para Sí. comer en la zona. No hay muchas cosas Ah, para bueno, comer. ¿sabes Y lo que en las llega y te vas a esa cafetería que es puta? Tráeme una factura con un cortado. Qué rico. no, o sea, hay churrasquería. Bife, chorizo. No. No, la Llegando a Brasil Sí, hay recién. parrillada. Sí, pero eso hay una estación Oro. de servicio. Llegando a Brasil recién hay churraquería. Y si vos te estás yendo a Buenos Aires. Llegaba a Buenos Aires y tener rodicio de pizza. Actualizando, Chicos. guate, actualizando el Google. ¿Qué Es que era? por más que vos te vayas a ir, sí o sí te hace pasar por esta zona de Uruguayana Escuchá, y de ahí Juanza. tenés 2 horas. Cuando el ¿Qué? chiquilín te miraba de Ricardo Tiraroma. afuera. ¿Eh? Ricardo Tiraroma. Música de Calecita. ¿Sabes cuál es otra música de Calecita? Música. Sí. Hay música de Calecita. Este no es música de Calecita. Sí, cabecita. Calecita Primavera ahí cerca de casa. Y vos tenías Este que es re buscar. música de Pero ese Calecita. es cheto, entonces porque hacia mi casa, no, No, era- por culpa de ustedes, los malditos generación Z, guau, son chetos. Ahora después, Felicita, guau. Feliz. Felicita. Ahora son todas las gran. Ahora son. La vez pasada mi hermano le mandó a la puta uno de sus socios generación Z porque le dijo, che, Feli, ponen a vos esa música, la de Berlín. ¿Eh? Sí, pero la de Berlín. Con el Take My Breath Away. ¿Cuál es la de Berlín? Berlín, el grupo. La de Berlín, la de la serie Berlín, esa que es Felicita. ¡No! ¡Qué bárbaro! O sea, estos pendejos no saben un carajo, boludo. Ese no, no. ¿Quién es? ¿Quién dijo él? ¿Quién? Desi. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No sé, boludo. Desi Burián. Deciré la que Tiene que viene. pasar a presentarse acá, no es que viene nomás y opina afuera, carajo. Decireco es la que viene siempre tarde y se sienta nomás ahí. ¡Qué manera de ponerle! Otra música. Ahí viene Desi. Ahí viene Desi. Ahí está Generación Desi. Z. Vení para acá a defender la TikTok, carajo. Todo el día estás boludeando ahí con tu TikTok. Ahí Encima no el ya target recién de se Jackie. despertó, boludo. Oh, cuidado. Hay cárcel, ¿eh? Mira que te especialidad en la casa. Hay cárcel. Hay cárcel. Hola, Desi. Hola José, ¿qué tal? Quiero ver este versus. ¿A Vos qué? sos generación Z, ¿verdad? Sí, nací en el 2006. 2006 yo hacía ATC. ¡Pam! Bueno, a ver. ¿Qué opinás de decir que TikTok funde todo según José Ayala? Funde todo. Funde todo. Funde todo. Y te digo que nos funde la cabeza, pero estamos en una generación que es así. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Bombardiro crocodilo. Hay bombardilo, Ese- cosatri. Tun, 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 sahur. ¿Eh? Tun, 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 sahur. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu, sahur. Ella me entiende. Yo el que conozco es bombardiro crocodilo. Crocodilo. Dice que es un yacaré con Sí. alas. Pero ya pasó ya eso. Ah, viste, está Ahora desactualizado. Mandioquín. Después boludo. vino Mandioquín, pero ya pasó otra vez Mandioquín. Tererín, tereré. Decime lo más generación Z que se te ocurra y yo te tiro lo más boomer que se me ocurra. No, no, la policía. La caperucita roja. Y la caperucita. Y sí. Y es. ¡Qué comparación! Y después- Pero Ah, es- nosotros la caperucita roja. Ah, ni que nada que venía la caperucita pero- roja. Te Y entonces, escondía. ahora cualquier cosa que viene, la policía. Pau Patrol. Pau, Patrol. Y se siguen yendo así ustedes, los generación Z, a Pizza Croc. ¿Qué es eso? Ya no hay más. ¿Qué es eso? ¿Qué es Pizza eso? Croc, Pizza Croc 5000, una mozzarella grande. Ahí el salada, Summer, ¿cómo me todo. dio, boludo? Loco, eso. Otros tiempos, otros tiempos. ¿Dónde qué se sé va yo. la generación Z? Marcas, no puedo decir marcas. Ah, ok. No, pero No ese tenemos que una, vos boluda. dijiste, ese que vos dijiste tiene ratones, eso en su depósito. ¿Cómo? ¡Qué asco!
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros preferimos hacer, tipo, una juntada en casa y hacer nuestras cosas y comprar Entre entre equipo. nosotros, tipo, comprar bebidas o cocinar entre nosotros y ya está, en vez de salir a un lugar. José, eso me está diciendo un amigo que la generación de ahora ya no sale mal los boliches. Me gusta No eso. sale porque mal la está bien eso. discoteca Me gusta. y chupan menos que nosotros. Nosotros Toman chupamos Cierto es. todo el día, boludo. Tengo una Cierto. hija de 12 años y me gusta eso. Porque Está No, bien. pero igual más. ¿Qué? Se Se toma, sale, pero se no toma en las mucho. casas, pero ya no salen en los boliches. deja de hacerte las Claro, cosas. porque Toman en la ¿en casa, serio? cogen en la casa. Naranjil, Sí. Fuma, Sí. toma Toman el naranjil. porro. ¿Cómo? El naranjil toman ¿Qué? Yo cuando era chica tomaba naranjil. bien. Pero ahora ya no sé si existe, creo que sí. Barquillo, Eso no sé qué es. Frise. frisé. Eso es muy, no sé. Muy bien. Pero no, este sí o sí. No, frisé llegué a tomar cuando tenía 13 por ahí, pero ¿Qué No, pasa? no. creo que ahora ya no se toma más. Pero yo pensé que tenía 12. Pero ¿qué va a Desi, ser menos? y el cooler siguen tomando. Cooler. ¿Qué es eso? Mira la cara de Ese tomaba y definitivamente era gay si tomaba. Máximo nosotros tenemos que tomar el elefante Antes chupete. era vos tomabas cooler y venía Elías y te decía, no sea trolo, man. Yo creo que Era bebida de chicas. Yo creo que ahora si un chico toma gin tonic, sí o sí es gay. ¿Qué toma qué? Gin tonic. Acá no decimos gay, acá decimos puto. Puedo decir puto. Gin ok. tonic, gin tonic es... O sea, yo siento que es de puto. ¡Ey, no digas puto! Daiquiri, daiquiri. Daiquiri, no, yo siento que Daiquiri es un bisexual, por ahí. bisexual. Re bisexual es Daiquiri. Y si toma whisky, Whisky con hielo. Whisky es re homofóbico, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le gusta, después le gusta que se le dé por atrás, digo yo. ¡Puta! ¡el dedo en el culo! Después, Deciré. cerveza. Cerveza es bro. El bro. Bro, Sí. bro. Bro, ¿y qué es así el sumum heterosexual así domingo capé, por ejemplo? Caña. Y cerveza para mí es tipo La cervecita, cerveza- un la packcito. cerveza fuerte. Cerveza Claro, fuerte. Cerveza de hombre. Claro. No, esa Igual cerveza yo que parece conozco, agua. No, yo esa conozco. cerveza Eso. que es pipí de angelito. Ah, no, eso no ¿Y sirve. Fernet? Y yo amo el Fernet. ¿Qué querés que te diga? ¡Epa! Tipo, yo creo que... Fernet es re chorros. ¿Sí? ¿Qué? Chorros. Chorros. Había un Yo creo que- jarabe que nos daban antes que se llamaba Totema. Totema. El mismo sabor que el Fernet. Guácala. Es asqueroso, boludo. No, rico. No, rico. ¿Y vos que tomás whisky? No, yo tomo cerveza. Cerveza, él es verdad. Yo Pero tomo- tiene Yo pinta tomo- como... Cerveza de verdad, no esa Ok. cerveza de mierda que... Pero a defensa de Salvador, yo tengo que decir lo siguiente. Salvador, en todo este tiempo, estoy muy orgullosa de ¿Qué vos. dijo? Se trabó. ¿Qué? Un delay. Porque vos estabas en el grado de whisky. Él no tomó nunca whisky. Por eso, así estoy hablando metafóricamente, grado whisky y pasaste a cerveza. Y José se quedó ahí en el Teviquijillé, pero vos ya no. No, Yo estoy muy seguro de mi José, sexualidad. ¿cómo mató? Pero al Y le inicio- sigo jugando al descalza Ah, eso, en pero- primera hoy día, gracias a No, Dios. pero se ve eso, se Yo siente. tomo mi whisky y mi pedito sigue saliendo. No hay problema. Pero no, es lo el que... No, es que tomo whisky y mi pedo sale. Ok. Aclaradísimo. Muy bien. Más esa- claro. Yo tomo vino también. Vino de mujer solterona. Mujer soltera. No, pues, Mujer solterona que quiere experimentar su vida de 30. De 30. Baby, ¿vos Sí, qué con haces su gato. detrás de ¿Yo cámara? qué hago? La verdad. Y No, no ¿y sé. por qué no estás acá, boludo? Porque si hasta Otaku está al aire, porque vos no. Fuera de bola. Ella fue la ganadora Creo- Pop Art, boludo. Literalmente. Ah, Yo andé. Por eso no, no, estoy no. acá. Ah, no, el casting. Ah, ahora sí, no. Todos Ve. tienen su respuesta y todos tienen su realidad. Otaku es el fetiche de... Ahora, Desi, eso sí, vos sabés decir no cuando te quieren decir hacer tal cosa y disfrazarte. Dale, dale, Vos dale, no dale, puedes dale. decir no a esa persona. Obviamente. Sí, porque hay alguien, yo no sé decir no. Yo no me voy a disfrazar como una hentai acá, ¿entendés? ¿Qué sé yo? No, es muy Le damos a decir legalmente. De pollo de de sopillo. podio. No, es más demonio, es de podio. Ella tiene personalidad, o sea que a demonio no le gusta. No. ¡Oh!
A demonio le gusta su misa. Sumisos. Sí, que arregle todas las camas. Sumises. A demonio le gusta ese que justo antes el compañero está bailando con esa le gusta a demonio. ¡Qué barbero! Ay, ay, ay. Desde acá Dios mío. preguntan, ¿el vino en cartón en qué género entra? El vino en cartón. ¿Qué género Barra es? brava. Yo creo que entra en género chorro. Chorro. Género chorro. Barra brava, sí me Sí. gusta. Barra brava, chorro. Chepi. Chepi. ¿Cuándo viene la canción uno? No, pero Chepi creo que entra en caña ya. Caña. Caña. Sí. ¿Qué Pero- llama? De petaca, ¿verdad? No, pero Sí. Chepi es medio agüita nomás luego. Alcohol. Si tiene que No, su es- inicio de la... Toma esa caña. Alcohol puro nomás. 7.000. Ese hay que comprar en la farmacia. Ese ya es Chepi. Literal. Entonces yo soy una vieja solterona, Homofóbico. Mezclado. homofóbica, que me gusta que me den después. Sí. Así mismo. Claro, tomo whisky y vino. Claro. Sí, y después te meten el dedo. No solo el dedo. Picante la nena, ¿eh? Mira, yo tomo mi whisky y tengo mi arma en mi pistola. Y sí, por eso es. Blue Label. Sí. O sea, imagínate verle al Coco Basile a un whiskero y... El Blue Label de Johnny Walker. Méteme todo, méteme todo. Metela toda. Mira que yo conozco. Esos son los tipos ¿Qué que más les gusta? más les conozco. gusta. ¿Qué? No digo todos, pero No conozco toqué a yo. un par que son. ¿Cómo ¿Qué conoces? te lo digo yo, ¿Y Salva? por qué? Porque se iban al bar, en Y- grupo, hacían su farra, su asado, su esto. Nos encontramos, pues hacíamos la cosa por la ruta, concurso. Y vos sabés rápido quién es quién. Sí. No hace falta, Enseguida. enseguida te das cuenta. Eso que más se creen los machos. ¡Ah! De esos. ¿Vos cuántos años tenés? 19. 19 años. Criatura. Ah, ya pasó, dijiste que era menor y por eso no. No, demonio, él le saca, boludo. Es chiquitita como todavía. Che. Voy a ser un viejo. No, Sí. no te hablo a vos, te hablo a vos. Yo no tengo nada que ver acá, boludo. No. Te especialidad en la casa, hermano. Cuidado la escalera. Gracias, Desi. Salvador, Desi. gracias, Desi. Que tenga su bloque. Generación de cristal. Z. Generación ¿Verdad? Z. Sí. Acá me dicen, más interesante que Will Pagliaccio. Me dice. Desi Pero versus pegaría. Otaku. Pegaría, O sea, que pegaría. le veo más talento a Desi que a Ota. No, lo que pasa, Otaku tiene otro tipo. de Otaku talento. tiene presencia. Otaku tiene aura. Otaku no tiene presencia. Aura tiene. ¿Qué dicen los twitcheros y los yuteños? Bueno, vos ni siquiera hoy presentaste, saludaste. Hola, Elías. No, Dale, hermano, lee. cada cambio allá la saca. ¿Qué pasó de la estirpe copera de Olimpia? No era que todo el mundo le tenía que respetar a Olimpia en el equipo intermedio, le eliminó. Ahora Rubio Ñu es el más grande. Ya, cállame. Y puse septiembre de bárbaro. Y Pucu, chavito. José desde el programa de los sábados de noche ya no te creemos nada. Ni yo me creo. Yo Fabi, me miro por al ser espejo, jueves de TVT haciendo recordar tu pelea con Judy Mira, Gamarra. pues, se me Ya olvidó. otra vez, vio. Ya pasó. El whisky le pone flojos según Desi. No, hay Le caso. pone flojis. Osorio, El mira, Blue Osorio. Label. Le pone flojis. No. No. Te El pone wiki es un Loki. de la gran No, puta. te pone con. Yo pongo ahí, tomo mi whisky y ya comienzo a escuchar Coltrane y todo eso de Thelonious Ya, Monk. Aguante Team Cerveza como salva, dice el vino en cartón, ya dijimos. Las cervezas ultra son los gays ahora, dice. Pero si viene como auspiciante, no va a No. ser. O va a ser también, inclusive. Cierto. No vaya más a decir no porque es de gay. Sí. Los ron frutales, ¿qué onda? Preguntan. Los que ron frutales ricos. Sí, está. Ayer tomamos rico. Delicioso, categoría boludo. es? Estamos tanteando posibles auspiciantes. ¿En qué categoría ustedes dicen que entra? Ese entra a categoría. Auspiciante. Fiesta. Categoría A. No, categoría. Sí, presentador Sí, luego. presentador. podría ser. Porque Ya, probablemente entra también- categoría social. Sí. Claro, para Fiestas, eventos y eso. eventos. Actividades ¿Sabe sociales. por qué le banco a los rones frutales que son las cañas con Sí. frutales y los tragos con caña? Y no, es por cepillar, pero sí, porque hizo una forma de desmarginalizar a la caña. Exactamente. La caña Coincido. era
La caña- marginal, Exacto. en la petaca, en la botellita de plástico. Se te aplaude. Llegó la caña con las botellas de lujo, 20 años. Whisky y- con gas. Sí, se cambió el concepto y los perros ya le bajan con su trago y todo eso. Ahora es ron. Y ahora es ron. Y se desmarginalizó a nuestra caña paraguaya. Fortina. Yo hice Brillante. la ruta de la caña. Fortina. Es apasionante. ¿Cómo muestran es el la misma celular? cosa. Ron y la caña es lo mismo. Hay diferentes tipos de caña. O sea, depende de la destilación y todo eso. Y el tema, antes, yo recuerdo 35, 40 años atrás, vino un tío mío de Italia y papá le regaló la aristócrata etiqueta negra cuando eso. Antes había dos aristócratas nomás, la amarilla y o sea, la roja y la negra. Y se volvió loco, un tío francés, Itaúita. Para ellos era un whisky. Y papá mismo le regaló así tipo Barateni le regaló. Claro. ¿entendés? Y para ellos Y era. para ellos era lo máximo. Y hoy, en las mejores exposiciones, concursos, gana la caña La paraguaya. caña paraguaya. Ahí están los Sí, sí, destilados. sí. Una Ustedes mujer- sabían cosas que no necesitan saber, pero que lo van a saber. Ustedes saben el vodka destilado de qué es. ¿De qué? De papa. ¿En serio? Sí. ¿Sabes qué? Papa dan esto. ¡Ey! Tengo mensajes de la gente de YouTube. Y hablando de ¿Qué papas, dice la yo no tengo Hace rato papa. estábamos en 90, 96, manteníamos. Y como lo estábamos leyendo, bajamos a 86 otra vez. Pero yo No no se leí todo, calla. Javi. Ah, bueno, dale. No se calla, amor. Ni habla ni presencia ni nada tiene Otaku, dicen. Will tampoco, dicen. ¿Cómo le pega a Tío Cartes el whisky? Preguntan acá, Janito. ¿Qué pasa con Hacete esa loquito. pregunta? No te vayas a hacer loquito, no sé quién me escribió. Pedro parece. Sí. Es nomás, algo así. Muy cheta la chica para Popu. Para ver eso veo nomás Gen, dice. Ah, ya empezamos O sea, con que los no le haters. quieren acá. ¿Qué pasó? No le quieren acá a Desi. Porque ¿Por es muy, qué? muy ¿Qué? cheta. Y yo también soy cheto, Dice, para carajo. verla a ella van a poner nomás Gen, dice. Espera. Chicos, yo también soy cheto. Yo también ¿Cómo soy sos cheta cheto, y no gordo? hay... Yo no Vos estás en el medio de... Soy cheto, boludo. Vos estás en el medio de la alta alcurnia y la baja. Tiene barrio Desi, dice. Yo soy Team Vino. Desi tiene barrio. Yo soy Sí. Team Vino con gaseosa y ¿De vodka. Zona sur de Fernando. De Fernando, cheta. Mira, pues mi zona. Pasaba un poco por ahí a la noche. Cuidado, solo, hacia el mercado. caminando. Cuarzo. Fernando Zona Sur. Ahora sí era Fernando Zona Norte. Ahí es Entonces, cheto. Sí. ¿No? Yo soy Team Vino con gaseosa o vodka con los citrus tiene nombre, un nombre impronunciable. Ah. Le amamos a Desi, yo soy Team Sangre, buenas equipos, dice. Planificación, por favor, mañana arriba ya, no quiero más que esté acá. ¿Qué dicen los yuteños? Tengo, dice, hola, buenos días a todos, buen día, Popu, saludos, dale click, demonio, dale loco, ya se chapi la Fabi, dice, hola, Edward y Lucas, ayer se perdieron unos ricos tragos y asados, en diciembre propuso el nuevo José, otro encuentro con los yuteños, dice Pedriño Entry. Javier. ¡Pedriño! Se están organizando ya, bla, 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 la música esa de la calecita, último tren a Londres, dice. Sí, La Straight to London. Cassette y virome, a ver qué hacen con eso, dice, para que sepan así. En vez de cassette, ¿qué se usa ahora? No, y pero ahora ya es todo. Ahora ya es Spotify. AirPods. Y virome, Spotify. y en vez de virome, Nada, no se utiliza más nada. Ahora, Apretando más ella vuelve. a con el reproducir. teléfono. 2026 marca el 13, dice cassette, sí, qué recuerdo, dicen acá. José abandonó el Necaxa, pregunta. No, jamás. ¿Qué te embozan estos mitad ilegalmente? Dice whisky y un té, dicen acá. El vino yagua con naranja. Vino yagua con naranja. ¿Cómo es ¿qué el tiene vino que ver? yagua con naranja? El vino ¿Cómo ya podría ser? con naranja. Yagua, dice acá. Vino yagua. Pedriño tirando su liñada. Pedriño, sigue hablando. Ayer leía esta señorita de la generación Z. Linda, edad 19, Pedriño. Pedriño. Voy a Para tener que más de vean. 40, hermano. Yo me hago cargo de cuando leo mal, pero este dice vino yagua. Vino yagua. El vino dice. yagua con ¿Viste? naranja. Sí, Yaguara. Yagua, dice. Viste yagua, dice, ¿Y no qué leí bebida mal. te hace orinar, señor? A ver, ayer El vino yaguanio es ese vino, el Peor de todo. peor, el de tanino. Alcohol Jugo con de colorante. vino. Preguntale tanino, a más o Domingo menos. cuál, demonio, cuál le hace orinar. Demonio. Otaku tiene Laura, dice. Aura. Laura, dice. El Laura. Ay, Laura tendría que ser. Laura. La ura. Laura. La ura. Laura.
Siriru shararam. ¿Ya tiene? ¿Ya está? Ya estamos con la gente de No le YouTube. gusta nada a Elías, boludo. Y no te puedo creer que tenemos WhatsApp. Yo te puedo creer. ¿Sabes qué otro tema de calecita? Búscame. Comanchero. Comanchero. Estoy hablando de Comanchero. Comanchero. ¿Qué demonio? Comanchero. Fumanchero. Comanchero. Tenemos WhatsApp, atención. No, ¿Qué? ¿Hay WhatsApp? ¿Hay WhatsApp? A ver. ¿Qué? Dale, hermano, poné, no quiero baches. Se colgó. No, Taco no tiene la ahí se va un Taco para ponerla. Que Otaku tiene la clave. Hablando de WhatsApp, Janito dijo, a Elías no le gusta nada hoy. Y no te gusta Nunca me gusta nada. Eso es cierto. Y quería preguntarle si a ustedes les gusta este personaje que hago que no me gusta nada hoy, que vengo hacia el gelo. A mí me gusta. A mí me gusta. O Cam. Ay, ya que me pones, me A mí me cansas. gusta. Porque, A mí me gusta que sea como sos. Sí. Recon- Me encanta porque un día me vení- enterneció tu historia de ayer, te tengo que decir. ¿Cuál? Porque me consideraste tu papá. Por esa Te historia amo. mierda, Te boludo. amo, O sea, papá. sos... Y te vos juro- sos mi papá y él es mi abuelo. ¿Viste? Muy bien. Sos el hijo ¿Y yo qué puto soy? que nunca tuve. Fabi es la hermanastra que puedo cogerle. El manapo. Siguiente historia. Ah, sí. ¿Te ¿Qué imaginas? hiciste con tu sobrino, Elías? Pero vos sabés, espera, vos sabés, demonio, que él me cobra $10 para comprarse diamantes de Fortnite. No De sé Fortnite. qué. De verdad, boludo. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Me estoy imaginando nomás el día con Fabi. Y Fabi me puede inaugurar. ¿Querés inaugurarme, Fabi? Por favor, curale, boludo. Primero ahí van a hacer la previa. Vos sos mi amigo, Y el mi día va a venir hermano. así. Boluda, qué asco. Mira, esa por ahí. Mi uña está bien. Espérate, voy a pintar. Yo Estamos tampoco ahí. soy Y así. después ya terminó la hora y media del reservado. Leyendo Cosmopolitan la... Editando su reel. Espera, Editando yo. reel. Espera, Es que sí, no era. No, mira. Chumbeando las dos así. Y después con la Elías, batita. nervioso ya. ¡Ay, Fabi! ¿Cuándo se pone nervioso? ¿Por qué no me callo? Mirando el Cállate chongo. ya. Elías mirando un poco este. boludo, mira la Tony. Después ya te muestra su video porno gay. Y ese se hace así. Mira, ¿Cómo poco- hace ¿qué le para parece, limpiar ahí Janito? antes que entre? Qué imagen va a ser, ¿eh? El video más aburrido del mundo va a ser. WhatsApp. WhatsApp habilitado. ¿Qué? A ver, ¿quién escribió otra vez WhatsApp? A ver. A ver. Buen día, Popu TV. Saludos de Isla Valle, Areguá. Quique de Jalapa. Salvador Quique era el mejor. En Brasil no da gusto, no hay nada de otro color. Todos son de color negro. ¿Qué tiene? Saludos al Ku Klux Klan. Linda programación, dice Elizabeth. Gracias. Saludos a todos. Salva y Quique, mándenme un beso. Alma soy. Saludos, Alma, te quiero. Alma, acá con mi amor. Beso para José, vos. andate por San Justo y come los mejores sándwiches de salame y milanesa. José de Sajonia. qué rico, Vamos a ir, vamos a probar, vamos a probar. Hola, José, mi amor platónico. No, dejate. Dejate de joder. Poné foto de perfil, esto no sucede. Desde el 2006 que no me sucede. Foto de perfil. Foto de perfil. Foto de perfil. Tipo. Te está pidiendo mucho. Buenas. Tenemos este número como referencia personal de Juan Vicente Mendoza Galeano. Agradecería si nos puede facilitar un número donde podamos contactar con ella, hey. O en todo caso indicarle a la misma que se comunique en la brega con nosotros. Cumplo ese que Juan Strand. Juan, paga tu cuenta, loco. Espera, dice Juan y comunicarme con, Con ella. ella. Che, pero qué buen nombre de la empresa. Cumplo ese Ese sí no pasa, ¿sabes? Que al no día pasa. siguiente fiambre. Otro más tenemos. Explota el WhatsApp. Pero yo creo que no explota porque no. No le damos bola. No le damos bola. y- Mano, tenemos ni el número. Pon el número. ¿Dónde está? No, la nueva está poniendo ahora. Por La nueva. La nueva. llama Cari, boludo. Cari se Cari, llama. Cari. Yo soy el peor para recordar nombres. Yo también. boludo. Ahí está. Hija de puta. Y ahí empezaba la calecita, boludo. El baile era así. Comanchero.
casa, viste, tenías que, toda esta zona de la calecita, Sí. era como para que vos entres a la casa embrujada y tenías que pasar con la sillita esa que tenía, o sea, te sentás en una sillita y pasás por la casita embrujada. Sí. Bueno, cuando entré ahí, de repente sentí que alguien, guau, hacía. ¿En qué casita Expedientes embrujada? insólitos. No, al pasar los señores te hacían así por tu espalda. ¿Cómo? Te querían tocar, no me Te acuerdo. juro, te empujaba, uno empujaba la silla de hacia abajo y el otro pasaba así. Guau, Y ese era su susto. tu ¿Y susto. cuál es el remate? Mi corazón, que no existe remate. Vos te vas a la calecita y hay calecitas, Papi, algunas, nunca existe remate. algunas calecitas que están en buen estado. Sí. Y otras que ya legalmente tienen que Sí, cambiar. qué rápido pasa la hora, me han ¿Vieron Nadia 46. Ferreira? Qué 46. linda. Nadia Ferreira, ¿cuándo conduce los premios Juventud? Ayer se presentó, creo que... Hoy es lo primero. Hoy es el La premio, 22, pero ¿no? ayer se hizo la presentación, Avant Premier, estaban en las... Ya veo. Yo sé porque ya me dijeron que hoy no voy a usar el televisor, así que... Ah, ¿a qué hora es? La 22. Belén. Si Uno querés nomás. hacer tu like, tenés para partido que transmitir y nada hoy por tu canal ese de YouTube que no genera ni un peso, amigo. No, ¿cómo así? No. Belén. En el Cora. Ya veo ya los perros indignándose porque nadie no va a hablar como nosotros hablamos. No, ya te digo. Mejoró mucho en ese sentido. O sea, ayer en su entrevista... Pues ya siempre habló bien. Jaco, Sí, hay no, que de hablar tañar bien, güey. solo que la gente le criticaba demasiado La por tonada. la vos sabés tonada, pero en- forma parte. Hoy he visto en... Está caliente, ¿eh? un YouTube, no sé si es YouTube de TikToker venezolano que está acá, que estaba contando un poquito su historia, que fue albañil y todo eso. Y me encantó lo que dice. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo cometí el error, dice, hablábamos muy rápido, y una vez yo vine, estaba trabajando de albañil porque soy indocumentado, era indocumentado, y le digo a los albañiles que están trabajando conmigo, señores, por favor, si pueden hablar en español porque yo no entiendo lo que ustedes dicen. Y sale un albañil, me dio un plas, así con lo que digo, y aprendí. Todo ayer petero. ¿Le pegó? No, una forma de decir. Ah. ¿Y por qué le dice el conductor, que no recuerdo quién que ahora mismo? Le dice, porque usted es el que viene acá a nuestro país, usted es el que tiene que aprender el guaraní, usted es el que tiene que comunicarse con nosotros, más o menos. Le dijo de una manera más simple, ¿verdad? Sutil. Pero como diciéndole, ¿por qué nosotros tenemos que adaptarnos a vos si vos sos el que está viniendo a nuestra casa? Y el que necesita. Y ahí se me... y tiene toda la razón. El paraguayo habla más despacio, nosotros no nos entienden y nos... Sí. Y a mí me critican ahora porque yo hablo como paraguayo y no hablo más como venezolano. No, yo estoy como venezolano, hablo como venezolano. Pero si yo vengo a tu casa, dice, y en tu casa se apaga la luz a las 11 y yo te acostumbro, no te voy a decir a las 8 apaga tu luz. Claro. Si vos me ofreces fiambre, no te voy a pedir che, quiero comer pizza, si yo estoy viniendo a tu casa. Y eso debería ser, porque nosotros muchas veces criticamos al paraguayo cuando va a la Argentina por cómo habla y compañía. A nosotros se nos pega más fácil, pero muchas veces tenemos que acostumbrarnos a su manera de manejar las cosas Sí. también. Ajá. Eso no significa que copiemos todo. Nosotros sí tenemos una cuestión de que queremos copiar todo. Muchos. Porque conozco también a gente que está en España hace 15 años y habla igual bien. Pero cuando habla con los españoles, habla de otra manera. Venga, tío. ¿Entendés? Pero, Cuando habla entre paraguayos, pero está el que todavía no se va a Clorinda y ya dice lluvia. ¿Qué? Pero estoy de acuerdo con este Traje unos muchacho. vinos de Él vino Clorinda. y se adaptó ahora y le va mucho mejor ahora. Y yo creo que así tenemos que ser Pero todos, muchas veces- adaptarnos. Ay, viste. Los perros van a esperar que nadie diga, país pase gente, roja y ju Paraguay. Ahora, con lo que no Te juro que hiciste re bien. Pero igual. ella habla guaraní, ahí. habla Entonces, guaraní, tranquilo, la boludo. que no habla muy bien guaraní es nuestra Miss Universo. ¿Quién vio? Yanina se llama, que hubo un video de su presentación, se tuvo un video de presentación y dijo, vaya pa gente, ya jata Tailandia, pe. ¿Y qué Y tiene? todos se quedaron así. Pero a lo que me refiero es que no necesariamente uno en el exterior tenga que hablar guaraní, pero el paraguayo espera que por lo menos lo poco que se diga se pueda pronunciar correctamente y que tenga contextualización y que después uno, para poder pertenecer a los otros lugares, como estar en un canales como Telemundo, Univisión, ellos tienen una forma característica de hablar, porque hay como una mezcla entre Claro. el inglés y el español, Exactamente. que te da una forma de hablar. Y ayer Nadia se desenvolvió maravillosamente bien junto con otras dos Yo le banco a presentadoras. Nadia. Yo le puta. banco a Nadia. Otra máxima exponente a nivel mundial, Por boludo. supuesto. Ha de ser re Pirona. difícil irse luego por ahí y tener que hablar como nosotros. Sí. O sea, no se nos entiende luego, porque no masticamos bien las palabras. Pero el que dicen que el que peor no se le puede entender es al chileno.
El chileno. Chileno. Y además Chileno, todavía vos. santiagueño cuando habla rápido. Ya te concha tu madre. Lo Ya no vos sabías, único que ya entendés, te huevo. hace un Huevo. tiempo, ¿no? No, Pero impresionante. muy A mí me rápido. tocó eso cuando estuve en la Católica de Chile. Sí. Y teníamos un profesor así que... Pero Cara. ¿y qué idiomas sí les gusta? O sea, ¿qué acento sí les gusta? El italiano. Colombiano, boludo. Colombiano. A mí me Colombiano. repone, boludo. De acá de Colombiano. Sudamérica. Es muy cálido, El ¿verdad? colombiano. ¿Sabes Colombiano. cuando vino este Camilo, boludo, a hablar? No, pero otra cosa es lo que te gustaba de él. No, pero como hablaba también, ¿sabes? No, habla muy bien, ¿no? Habla bien. Dice que los colombianos son los que mejores hablan el español. Y el acento de El cuate. castellano, mejor dicho. El acento de cuate, ¿cómo va a conquistar ahí las tierras? Fabiola, ¿podemos contar una historia? Yo recuerdo un ¿Te tiempo, callás, hace compañero? hace muchos años, cuando ¿Y la qué? BOA, la Voz de América, hacía sus casting para... Y la BOA antes era una radio que hasta ahora creo que tiene su canal y todo. La pero, boa, otaku. ellos hacían un casting de los latinos, porque la Voz de América era un canal de noticieros, radio, para toda Latinoamérica. Y trataban de tener el español más neutro. ¿Verdad? Porque si ponían un puertorriqueño era por más, y había puertorriqueños, pero todo un español que orillaba a la perfección. Y muchos de los que fueron ahí eran colombianos y paraguayos. Uno de ellos fue Víctor Alderete, por ejemplo, que hoy día creo que está en Telefuturo todavía. Él muchísimos años fue presentador de noticias de la BOA. Y jamás nadie supo que él era paraguayo, excepto lo que... Y después había uno, creo que era Montero, el apellido, un colombiano. Y vos le escuchabas a ellos y... Ese es el español. ¿Verdad? Y eso se hacía antes. Tenían... Che, algo está ocurriendo acá. Tenemos mensaje otra vez a través del WhatsApp. ¿Qué? Estamos creciendo, papá. Estamos creciendo. WhatsApp Qué habilitado. puta. A ver, un poco los mensajes de WhatsApp. Chicos, dejé de habla parada. Pasen música. Ah, ¿Por qué tienen que ir a Argentina para comer comida rica? Acá en Cierto. Independencia 9, línea 11, tenemos comedor Las Perlas, la mejor milanesa y la comida de las naciones. Ay, qué rico. En Colonia Independencia está la gastronomía alemana. Qué deliciosa. rico, Pero boludo. la colectividad alemana que hay ahí, lo que cocinan y los postrecitos Ay, alemanes. ese chorizo que está ahí sobre el presidente Franco y Montevideo, Sí, boludo. yo iba a decir algo. Ah, sí. Qué rico, ¿cómo se llama ese, boludo? Saludos purete del programa Aguante Quique. ¡Saludos! Buen día, les saludo de Encarnación, está lindo el programa. El muchacho más joven que está ahí, ¿tiene alguien por acá que le admira? Saludos, dice Ramón. ¡Epa! ¿Cuál es el más joven? Y Elías. Ah. Ah, Elías Pico, el más joven. Saludos, son los mejores de Juané. 21 añitos, boludo. Salvador, dice. Salvador. Okiam. Que pase foto el tipo este. que Por fin pude conseguir el número. Saludos y felicitaciones por los 100 programas. Saludos de Caguazú. Siempre veo su programa más tarde que nunca. Gracias. Mucha gente que nos ve a la tarde y a la noche, José. Sí. En repetición. Y Saludos a otra- esa gente. Y otra cosa, yo creo que habría que habilitar un bloque de música porque hay gente que utiliza el programa como radio. Tipo pone Sí, Y tienes deja razón. así, deja y y hace sus cosas. y escucha y no está No, y escuchando. tenemos luego, Así que cuando vamos a la pausa, pues Sí, es puro música, porque no música. tenemos Sí, auspiciantes. después para mano. Rica, saludos. Así que O un sea que- saludito a toda la radio audiencia. que Cuando nos este programa tenga todos los auspiciantes que va a tener, Ya se va a cerrar. no, después no nos digan nada, por favor, dejen de pasar propaganda. Porque ahora les gusta porque pasan música y hablamos. Yo le aseguro que el año que viene vamos a hacer el programa más vendido de Nación Media. Sí, señor. Dios te oiga, boludo. ¿Otro más? Tenemos Están llegando los mensajes. Saludos, le estamos viendo Sac- desde el panel. Mi mami es fanática de ustedes. Lilian se llama, porfa. Saludos para Eduardo y Lilian. Hola, Lilian. Hola, Edu. Besitos. Tengo un mensajito de Twitch también. De Cambretán, Mira, po. Itapúa. Itapúa, este fin de semana hay Iron Man por allá. Buen día, gente de la mejor chipazo del mundo. Van a comer en San Juan de Pomuceno y soy de Ñembú. Ja, 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 Saludos. ja. Gracias. Hola, Popu TV. Me gusta mucho su programa. Fabi es hermosa, dice Coqui. Grande Gracias, Coqui. Hola, Popu TV. ¿Qué ha pasado de este innombrable? La ¿Qué tortuga pasó, boludo? atravesado. ¿Qué pasó? Ventilador atravesado. ¿Qué pasó, Caparazón Billy? Te atravesado, peleaste con Billy Demonio, ¿verdad? Ya se siente aburrido tirarle solo a José Hey de que es gordito. ¿Por qué no vino más Papucho? Me dijeron que él está muy enamorado en su otro programa. No, él es cheto ahora.
¿Por qué ¿Entendés? Papucho no vino más? Triste que no haya Próximamente un mes más y Desi ya va a venir así en su moto rebajada y recontra así villera y Papucho ya es gen, ¿puede entender? Ah, él ya está directamente en Gen, porque salió del grupo de WhatsApp de No, ya que salió en tenemos. otro grupo. Salió. Quiero contarle los perros y la chica. Ah, salió el grupo. Salió Papucho del grupo. salió del grupo de WhatsApp de No Pensé Pasar por Esto. Se enojó, Qué boludo. feo que hagan eso. ¿Por qué se enojó de Bodio? Llevo yo. No te A mí me invitó para un cumpleaños y yo he visto su mensaje al día siguiente, me mandó justo cuando tenía partido, quilombo, y al día siguiente cuando me despierto empiezo a revisar y veo y encontré su mensaje que ayer me estaba invitando. Claro, para- a eso que te había dicho donde iba a ver no sé qué. Pero Verás, no con El Salvador, por tu culpa se fue, no le respondiste, boludo. Me rompiste el Pasame el corazón. número de Papucho. A ver. Llamale al gordo. Vamos a leer los mensajes de los twitcheros y los yuteños. Bueno, Elías, ¿viste que Tony y Nadia se estuvieron dando likes en sus fotos? Sí, sí, él me cuenta todo. Ahí ya perdimos. De Ule la misma universo, dice, con razón a Paiva no se le entiende bien ahora cuando habla, dice, no sé quién es Paiva. Enzo Barrio dice, a mí me gustaría aprender tu lengua, Fabiola. Uf. Elías, ¿ya viste la película del payaso que se esconde de los gays? No. Tío Cartes, mete pues tus marcas para auspicio, dicen. No vamos a hacer autobombo, no hace falta. No necesitamos. Contexto, ¿cómo que deciré en el programa Jaso legalmente, dice Lisa? Ah, que Liz celosa, Liz. qué lo que Celosas son las chicas. ¿Por qué no ¿Quién es sos- Liz? ¿Cómo es que se dice la feminista? ¿Cómo es que dicen? Tiene que ser más solidaria, ¿cómo era? Sororidad. Altruista, sororidad. Vea. ¿Por qué lo que ustedes son así entre mujeres? Qué feo. Esos son todos los Tienen que mensajitos quererse que más. hay en Twitch. Fabi, que tenemos en YouTube. No está Papucho en el grupo. Revisen, Jaso no está legalmente. No estaba esa saliendo. tipa- Elías también salió del grupo. ¿Le pueden agregar otra vez a Elías sin que le lleguen los mensajes? Porque una vez estábamos hablando y Pero él Ani no le está dábamos ahí, yo- bola. Y Ani tiene que escribir por él. Es que ándale mi pape, póngalo otra vez en el grupo y que lea todo lo que Sí, escribe. ya me Demasiado boludez escribimos en el Saliste grupo. del grupo. del grupo vos. ¡Qué maricón! ¿Sabe qué puso para salir? Gracias te va a decir. Avísenme cuando Qué hablen de hétero que trabajo. Muy hetero de Así tu parte. puso cuando salió el grupo. Avisen cuando hablen de trabajo. Chau, me voy. Salió. Salió. Así salió. ¿Qué hijo de demonio? Sí, ¿Qué le dijo ojalá. de demonio? Un vapo ahí terei. Bomba, apa, y te le digo a Uja, El macio hace. Agréguenle otra vez. Pasa que demonio cuando se emborracha sube fotos ahí de su pendeja y yo no estoy para ver esas cosas. O sea, Demonio con sube fotos de Cano Sub-Zero y eso. Hoy le pregunté De jueguito. qué día juegan con tu comunidad de Mortal Kombat. Cualquier día nomás. Ahí cuando se dé No, nomás. fin de semana el descontrol. Sí. Ay, Su qué cerveza descontrol. y su super dicteto. Sí, después le llama a Otaku y le mete un sub y baja. Un fetiche ese. Tengo ¿Qué los dice la mensajitos, gente? dice. Ay, juetía Belén, dicen acá. ¿Eh? Por lo de Salva, que para las 10 de la noche tiene que liberar la sí. tele. No, pero esa es la misma pelea. Fabio Usted perde también. paite los mensajes. No, ahora se está actualizando, listo, la verdad, Fabi, acá no trabaja nuestro líder Salvador y nos quedamos por tu belleza, dice. No hay asado y tragos por los 101 programa, preguntan. Ayer no comí nada. Por los bocaditos. Ayer ganó Palmeiras, clasificó a semis. ¿Cómo lloraron ayer los de River por el arbitraje? Dicen. Todo calculo que es para Salva. Nosotros acá en la familia hasta los animales entienden guaraní, dicen. No era este el mensaje para vos, Salva, el del fútbol. Oye, huevón, dicen. Siempre se mandan mensajes al WhatsApp. Quien sea que maneja, nomás no le da bola. Seguro usa para levantar pendejas. No sé, yo digo nomás. Chavito. ¿A qué? ¿Bacha su seno? Fuerza, baby. Acá dicen, bueno, Onderazore, a Yanito también le gusta el chorizo. Pensé que era solo Elías, dicen. ¿Qué más Importa si le tenemos? gusta el chorizo o no le gusta. Tío. Canta el chorizo. No, yo ya me puse a prueba y no me gustó. Macho es el que probó y no le gustó. boludo. Macho. José, pedimos el bar si es que Pedriño entró o no a la marineta, dicen. Según Pedriño, no. Hoy también Elías dijo que no. Pero estamos solicitando las cámaras Estamos del solicitando estacionamiento y de... Pedriño le tanteó a medio canal, No, boludo. Que Pedriño estaba entonado ya Pedriño cuando no- se fue. Pedriño no entró, pero había uno. El de Capricornio le gustaba Que no, el que ya estaba sí. sentado. al No, último. No, ellos no, se era- fueron. Él se fue custodiado con Osorio.
Sí, ese Medio tenía, con miedo. ese luego tenía salió. miedo. Háblalo, perro. Dale, papá. Ya se fue Elías. No todavía. ¡Qué Tenía miedo. puta sea! El depredador de Piquete fue tirando su Pero qué lineada. lindo estaba ese. ¿Cómo Perdón. se llamaba ese Yo- tipo? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cuál? El que estaba ahí. Kerry. Nico. Nico, Nico, Diego, Kerry. Nico espera. Jesús. Nico. Nico. El que estaba al lado del de la camisa Perdón. azul. Qué Yo, bien. yo soy viejo choto nomás, pero esa cámara se mueve sola. Esa cámara se mueve sola. Claro, boludo. Tiene seguimiento. Hasta que viejo. Pensó sos, ya que era el boludo. fantasma. Te quedaste con la cámara de telecomio, boludo. Mueve un poco. Mueve un poco. Sí, papá, mira. Así, hijo A de... ver. GTZ. ¿Por qué son una mierda? Sí. No. No, yo estoy... Pausa, dale, dale.
Maná, en giro de Maná. No, la música retro no va a pasar de moda. va a pasar. Señoras y señores, Sí. qué placer, qué gusto inmenso tener a uno de los mejores arpistas del mundo hoy en No Pensé Pasar por Esto. Con todos ustedes, ¿Quién? disfruten, por favor, de verdad, esto es un regalazo para todos. Disfrutemos de la magia de Víctor ¡Espínola! Demasiada onda tiene.
adelante, por favor, Víctor. Venga para acá. Ahí va a dejarle a su... Qué linda arpa tiene, Gerard. Mira lo que es. José, vos sabés tocar, Larva. Ojalá. Molde, arpa forro lo que tengo. Yo Arpa de tu mamá, me traté, decía. traté y Trata me de rendí muy rápido. ejecutar el arpa. ¿Cómo le va, ¿Qué Víctor? tal, José? ¿Cómo está? Bienvenido, por Qué favor. placer estar con ustedes. No, ¿Verdad? el placer es nuestro, el Nuestro. placer es nuestro, Lujo. hermano. Bueno, Víctor, ¿siempre de gira por distintos lugares del mundo o ya más asentado acá en Paraguay? Bueno, siempre estoy viajando. Ah. Siempre estoy viajando, pero estoy desacelerando un poquitito. Acércate un poquito más al micro. Sí. Ahí está, Ahí está. gracias, papá. Sí, siempre estoy de gira. Siempre, Sí. siempre hago viajes, pero ahora estoy estoy calmándome un poquito más de lo de las giras porque... Es me muy quedé- cansado. Vamos a Ahora. viajar y todo. Sí, sí, sí. Entonces estoy hace 3 meses que estoy en Paraguay y desde acá nomás ya estoy viajando. A ver, Eso no lo- es más fácil preguntarle a Víctor qué país no conoces todavía, ¿verdad? Irak, por ahí, ese. Irán. Sí, sí. Europa ya hemos estado- recorriste todo, Víctor. Hemos estado por allá, sí, 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 ¿Eh? sí, sí. Londres, no todo, París. no todo, pero casi En todo, España, seguramente. No, en España ya todo De lo- taquito, ¿verdad? sí. España hemos estado allá y sí, sí, sí. Europa casi todo, sí. ¿Cuál fue el lugar más exótico que visitaste y que se volvieron locos al ver semejante instrumento? Mira, hace poquito estuve en Arabia Saudita. Me propusieron hacer fue un reto, la verdad, para mí, ¿no? Me propusieron hacer un tema con una banda de saudí, de Arabia Saudita. Y empezamos a trabajar el proyecto, lo hicimos y fue un éxito total. Toqué también varios conciertos en eso mismo. es lo Ahí que está. están viendo, sí. Sí. Mirá. Mirá lo que es, boludo. Gran 7, Víctor. Este es un tema propio, ¿verdad? Esto que está sonando es un tema propio, pero eso que hicimos con ellos es un tema típico de allá. Ah, ¿no? mirá. Ah, Es folclore música de árabe. ellos. Y le metimos un poco de lo que es lo nuestro, ¿no? El arpa paraguaya. Y quedó increíble. Fantástico. Quedó increíble. Me encanta, sí, mimetizando culturas sí, musicales. Así mismo. Pero ¿y cómo Sí. haces para aprender las notas musicales de su... Y el oído Vos sabés desarrollado ya. vos sabés que es tan lindo, ¿no? Lo que es el mundo nuestro, ¿no? Porque aprender es lo más importante en la música y aprender de otras culturas, conversar con ellos, conversar no solamente con música, sino conversar con ellos, tener conversaciones con ellos y aprender de la cultura, de la comida, de sus costumbres. Es lo que te lleva a aprender y a hacer este tipo de fusiones, ¿no? Con ellos, porque entender su cultura tiene mucho que ver con... Ahí está. Ahí está. Ahí suena. Mirá la- qué lindo se con los escucha. jeques, con los jeques. con los jaques? Ahí está 100.000 lejos, bebé, y nada. Ah, es impresionante, olvídate. Ahí no hay, falta 10.000 para la gaseosa del PAP. Daipori. Che, Víctor, y entre tantos viajes, ¿alguna vez te ocurrió lo que le pasó a otra gran exponente de la música, Berta Rojas, que le robaron su instrumento? ¿Te pasó que en el aeropuerto así? Móveme, arpa. Se me han perdido varios instrumentos, pero no me han robado nada, ¿no? Pero Sí. sí se han quedado instrumentos por el camino. Especialmente el arpa, porque el arpa es Muy es grande. una caja grande, Claro. ¿no? Y entonces en los viajes siempre sucede. Hubo una vez que tenía que yo venir a tocar con Plácido Domingo acá en Paraguay Ah. y me quedé varado en España porque, o sea, el arpa llegué yo, pero el arpa no llegó. Ay. Entonces por eso no pude venir a hacer el show con él. Y pero sí, ha sucedido. Ha muchísimo, sucedido, ha o sea, sucedido, está sí. dentro de los planes. Siempre hay que planear. Qué bárbaro, Gerard. ¿Cuántos años ya de carrera, Víctor? ¿Vos comenzaste a los cuántos años? ¿Los 6? Empecé empecé a tocar el arpa a los 8, 9 años 8. más o menos. Y de ahí, o sea, empecé a viajar como a los 18 años. Y a partir de ahí ya no me quedé más. Sí. Hoy día, bueno, Víctor ya, un famoso arpista que recorre el mundo, pero ¿cómo llegaste a eso? Porque a los 8 años
en tu ciudad natal, aprendiendo, estudiando y otra vez a la par escuela, todo eso. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue la infancia? ¿Viviste una vida dura, una vida linda, una infancia? ¿Cómo fue eso? Yo tuve una infancia muy linda. Muy linda. Con mis padres. Mi papá es mi primer maestro, ¿no? Mira. Yo aprendí con él. Mi papá es capitán de barco. Con él viajaban todos los músicos, porque antes se viajaba en barco, de acá de Paraguay se viajaba en barco, en la flota mercante del estado. Qué linda época. Sí. Entonces todos los arpistas y los músicos que se iban, la gran mayoría se iban a Montevideo, a Buenos Aires, entonces viajaban con él en los viajes que hacían, y papá aprendió el arpa con los maestros estos, pero a él nunca se pudo dedicar porque Claro, el marino. Él era el sostén de su familia, y entonces nunca se dedicó a la música, pero una vez me dijo, "Shera, demo punte a la arpa y alguna vez va a viajar. alguna vez tu setai tindemo". Pero él tenía alma de músico. Papá siempre fue músico, y toda la Artista. familia es familia de artistas. Y Víctor, ¿cómo vino tu afición por la música electrónica, esa combinación? Porque acá tenemos muchos artistas, ¿verdad? Pero que ejecutan, digamos, canciones nuestras, autóctonas. Vos te fuiste para la rama de la electrónica. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se inició? Vos sabés que es tan importante en la vida del músico tener retos, ¿no? Para mí fue un reto meterme en el mundo de la música electrónica, porque es un mundo que o sea, la competencia es gigantesca. Yo todavía no he llegado donde quiero llegar, pero, o sea, con la música electrónica. Y ahora estamos haciendo, justo ayer estábamos trabajando en el estudio, y ya se hace muchos, o sea, ahora cualquiera puede componer música, o sea, con inteligencia artificial cualquiera puede hacerlo, pero el reto siempre va a existir y yo creo que no solamente es en la música, es en todo que esté utilizando lo que es inteligencia artificial. Bravo, Víctor, voy a tocarte a ver si no son IA. Inteligencia artificial. El reto es siempre el del que acepte, ¿me entendés? O sea, agarrar, o sea, un tema y lo haga de uno, ¿no? Lo haga humano. Sí. Lo haga humano. Totalmente. Y no solamente es la música, es en todo. Que esto sigue desmitificando algo que a mí siempre, por ejemplo, le digo a muchos músicos, sobre todo los jóvenes, que me encanta cuando mezclan las cosas, y a la gente que dice que esto no es música paraguaya. La gente cree que la música paraguaya es la polca, la guarania, inventada o escrita en los 30, 40, 50, 60. Todo esto es música paraguaya. Sí. Es la actualización de la música paraguaya. Es entrar, y a mí me encanta cuando grupos nuevos, por ejemplo, ahora hacen un festival y todo el mundo conoce la letra y todo eso. Porque tenemos que ir actualizando, ¿no? También para las nuevas generaciones. Con todo respeto a los grandes maestros de antes, ¿verdad? Ellos son la base. Pero si nos quedamos nomás con ellos, se termina la música paraguaya. Y como que en estos últimos 15, 20 años hubo un reflote muy bueno, no solamente como en tu caso, sino con varios grupos nacionales que hacen letras de música paraguaya, tal vez ya no como lo que hacían antes, porque los tiempos cambian. Claro. Pero es hermoso escuchar esto. Sí, y es correcto lo que estás diciendo. O sea, yo siempre digo que mi música es música paraguaya porque es hecha por un paraguayo. Claro, yo siempre, totalmente. Ahí está, así de simple. entonces es nada más innovar, y yo, claro que sí, yo sigo haciendo mi música, mi polca y mi guarania, y ahora vamos a tocar en el Festival Mundial del Arpa, y tengo un montón de repertorio de música nueva también. Y sí, es muy importante eso, o sea, tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. O sea, aceptarlo. Sí. Porque mucho tiempo también los mismos artistas iban nomás ya a lo seguro, a lo que ya se hizo. A lo que ya estaba. ¿Verdad? Sí, E incluso en algunos festivales, por ejemplo, algunos le daba un acorde de más o le cambiaba una partecita y la gente lo va peanda y peisa. Sí, ¿verdad? sí. Ese Eran muy yo cuadrados participé en con cuantos eso. festivales. Sin embargo, hoy día la gente ya va aceptando eso. Tenemos que adaptarnos. Sí, así mismo. es, sí. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausita? Sí, señor. Tenemos mensaje a través de YouTube que dicen los yuteños. A ver, los mensajes. Manuel se llama el que dice el tío Salva, el que edita las fotos de pisos Guairá, dice. Totalmente Salva, concuerdo plenamente. Sí, ese es. Totalmente Salva, concuerdo plenamente, dice. Nosotros acá en la familia ya leímos eso hace rato, vamos a leer desde abajo para arriba, para que tenga sentido. Y Pu Arpanaña Membu dicen, de invitado de lujo estamos hablando, dice Diego Lescano, suena una pastilla Mosh versión Paraguay, dice el gato con rastas.
Buen manejo de las cuerdas, sí, bravo por Víctor. Qué cool su sombrero negro, dice. Cierto, tengo Sí, que decirte, tiene muy mucha cool onda. tu onda. Eso es ser talentoso, dice. Purete ilegalmente, dicen también. Qué grande aplausómetro. Cocodrilo, donde por hoy... Cocodrilo Dandy. Cocodrilo Dandy. En la película. ¿Por dónde? Vos sos muy hoy? joven para eso. Cocodrilo Dandy no vi. Sí, O sí, sí, ya escuché, película. pero no vi. Después, Steven Wright Bogan del arpa, dice. El Steve Ray Boham. Sí. Simio gran guitarrista. Por un 10.000 guaraní no le van a llevar a Víctor. dice. Totalmente. Haciéndose valer el arte paraguayo. carajo. Vamos a la pausa, demonio. Enseguida más. Quédense porque vamos a tener mucho más con nuestro amigo invitado de lujo, Víctor Espínola. Acá no pensé pasar por esto. Vamos. ¡Pausa! Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burned. Threat of distant thunder, sky was red. When you walked, you always turn every head. Watch them all fall down. Domino dancing. Watch them all fall down. Domino dancing. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. Watch them all fall down. Domino dancing. Watch them all fall down. Domino dancing.
Seguimos en No Pensé Pasar por Esto. Sí, señor. Estamos, obviamente, con nuestro impresionante ídolo artista, Víctor Espínola. Y bueno, ya estamos un poquito más asentados acá, Víctor, ¿verdad? En Paraguay. Se Sí. extraña, pero tanto. Vos que viajas Sí, mucho. sí, se extraña mucho. Sí. Siempre, o sea, yo nunca dejé de extrañar a mi país, ¿no? Siempre siempre yo regresaba 4 o 5 veces al año Porque- para tomarme mi tereré y comerme un locro. Está pues la nueva era que están los que se quieren ir del país. Sí. Que no le culpamos, ¿verdad? Tendrán sus motivos, que se quieren ir, que quieren comenzar en otro país, todo eso. Y vos teniendo la oportunidad porque te habrán ofrecido quédate nomás ya a vivir acá, quédate a vivir allá. Y vos no, vos decidís, no, yo quiero volver a mi país. Sí. Mi intención es esa, venir. Hace 3 meses que llegué y me estoy quedando. Yo soy papá soltero, me quedé con 4 hijas, cosas de la vida que suceden, ¿no? Sí. Mis hijas están disfrutando muchísimo. Tengo 4 hijas chiquitas, la mayorcita tiene 19 y la menor tiene 11. Mira. Y están disfrutando muchísimo de Paraguay, ya están... Pero espera, ellas Ariasa. nacieron en otro país. Ellas son americanas, nacieron allá. ¿Americanas? Sí, nacieron allá, sí. ¿Cuántas casas lo que tenés, Víctor? Y después de cuántos años ellas vinieron a vivir acá. Y, bueno, desde que nacieron, vivieron en Estados Unidos. Pero y ahora decidimos, hace rato que queríamos hacer esto, ¿no? Pero ahora decidimos y vinimos y estamos, o sea, ellas más que yo están ¿Qué contentas. es lo que les sí. gusta? Porque queremos saber, nosotros pues muchas veces, ¿verdad? No nos damos cuenta de esos pequeños detalles que tiene Paraguay. De repente la tranquilidad, de repente lo verde, La calidad comida. de comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le gustó? así? Es la calidad de vida. La calidad de vida. Es la calidad de vida, o sea, porque allá se vive todo muy rápido. O sea, las escuelas, o sea, todas las actividades que vos tenés es rapidísimo. Y no hay tiempo para nada, no hay tiempo para disfrutar, para sentarte y disfrutar con los amigos. Ellas no tienen tiempo para sentarse y jugar con sus amiguitas, sus amiguitos. O sea, no hay tiempo para nada. No, se Porque estudia los papás mucho. siempre están... O De sea, acuerdo. yo nunca me quedé, siempre estuve de viaje. Y ahora tengo la oportunidad de quedarme con ellas y yo me he dado cuenta que perdí muchísimo tiempo de calidad con ellas y ahora mis hijas son mi vida. Aprovechando. Sí. Bien, me encanta. Sí. Ahora, si es que luego ya tenía un buen cachet, ahora el doble va a costar porque va a pensar 2 veces antes de irse. Ese es. Antes Ese de es Víctor, el sumo del artista. No me puedes pues llevar ahí en el maletín, en tu arpa para irnos un viajecito contigo ahí. Vos te quedás acá conmigo. Trabajo. Te quedás acá conmigo. ¿Cómo te darás cuenta hay maltrato animal en ese No programa? hay ni... Cállate. Decile a Víctor que estás hinchando. nomás. Víctor, llévame, no me Decile aguanto que más. está hinchando. Más yo ya quiero renunciar Elgo es acá. demasiado loco. ¿no? Imagínate un loro ahí al lado tuyo. Elgo es loquito. Shh, vení por acá. Cuidado, ahí. Después vamos a hablar en casa. Ah, güey, pues, no. Nos estábamos acordando en la pausa, yo creo que Fabi casi viajó una vez conmigo. ¿En Para un serio? concurso de belleza. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Casi viajamos. Era para Dubái, si mal no Algo así, recuerdo. Sí, algo así, era para sí. un crucero, un concurso de belleza. Sí. Qué locura, mira, vos. Bueno, ahora me gusta esta versión, ya querer asentarse. Sí, Paraguay es hermoso, o sea, nunca, yo siempre lo tuve en cuenta, siempre desde que empecé a viajar, yo siempre tuve en cuenta Paraguay, de regresar acá y asentarme y viajar desde acá nomás. ¿Viven acá en Gran Asunción? Estamos acá en Gran Asunción. Gran sí, Asunción. Sí. Patio, hamaca, tereré, De todo, asadito. de todo. Ese es, papá, ese es. Qué grande. Así. ¿Víctor, vos de qué signo sos? Sí. Y Piscis. Ah, está bien. Artista. ¿Sí? ¿Cómo está? Podemos despedirnos con un tema, Claro que Víctor? sí, Antes que claro nada, que sí. de verdad, agradecerte porque vos sabés lo que es. Tremendo artista utiliza el tiempo libre que tiene para venir a regalarnos su arte, porque ni un peso no tenemos, ¿verdad? A regalarnos su arte y a regalarle el arte a la audiencia. Así que, de corazón, sabemos el esfuerzo de venir hasta los programas de TV y te agradecemos de corazón. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Cualquier cosa que yo pueda también colaborar, estoy ahí Por disponible. favor. ¿Puedo hacer un anuncio bien rápido? Adelante, Víctor, por Voy a favor. estar en el Reciclarte con Bohemia Urbana el domingo, sí. El Con domingo. mi amigo, Sí. con mi amigo Jaime. Sí, con Jaime, sí. Me invitó Jaime para
para hacer una colaboración con ellos y voy a estar allá con ellos. ¿Podemos spoilear algunos temas que se están ensayando con Bohemia? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuáles, por ejemplo? estamos- Ahora hay un tema nuevo que está buenísimo, me encanta, se llama América Latina, que es un tema espectacular. ese es nuevo. Ese Y es el nuevo, que sí. se presentó en los Juegos ¿Panamericano? Panamericanos. Sí. creo que Ah, fue. mira un poco, qué grande, Sí, bueno. América Latina está espectacular. Reciclarte, ¿qué día les toca a ustedes? El ¿Día domingo. uno? ¿El domingo? El domingo, ¡Qué sí. lindo! Sí. El domingo. El 4 de octubre estoy en el Festival Mundial del Arpa. Voy a abrir el espectáculo. Y el mismo 4 de octubre también estoy en el BCP con el elenco Kobe, que van a presentar una apuesta, se llama Legado. Es una apuesta hermosa que habla de nuestra historia, habla de... lo tienen que ver. Muy Si tienen oportunidad, vengan y Muy bien. al festival también. Voy a tener un arpa nueva, un arpa láser que traje de Italia. En el arpa, sí. Una primicia que vamos a tener. La Arpa primera. láser. un Arpa láser, sí. mi amor. Qué Del futuro ya de tu arpa, Mira David. eso. ¿Qué es un arpa láser? Vamos a hacer, o sea, el tema de música electrónica lo vamos mira. a hacer con el arpa láser y es una primicia, sí. Qué Y bueno, lo vamos a ¿Qué es sí. un arpa láser? O sea, Sí. en vez de cuerdas va a tener láser. ¿o En cómo? vez de cuerda tienes los láseres que serían las Que cuerdas, emiten ¿no? los Cuerdas. sonidos. Entonces emite sonidos. Una vez que interrumpís la luz ¿Qué? del láser, emite ¡Qué sonidos. ¡Qué Pura. genial! Dale, José, comprar ya. Ay, qué Muy no- interesante, sí. Muy interesante. Es algo para ver, sí. Sí, Es algo para recontra. ver, sí. Ese- Eso después es este tenemos que- domingo. Este domingo con el arpa. No, ese es el 4 de Es el octubre. 4 El 4 de Sí, octubre, del falta. BCP. Ah, ok. Sí. Arroba Espínola Music. Síganlo ya a este genio de genios, Made in Paraguay. ¿Y con qué nos podemos despedir, Víctor? Y voy a tocar otro tema mío, ¿no? Adelante, Siempre por favor. algo. El gusto es nuestro. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Víctor Espínola. ¡Bravo! Uno de los mejores artistas del mundo. No Genio. pensé pasar por esto. Y nos regala el arte y la magia del arpa paraguaya. ¡Vamos!
qué capo realmente. Impresionante. Impresionante. ¡Genio! Genio de genios. Bueno, está explotando YouTube, mi querida cuate. Explota, dicen, sí, me hizo recordar a Cocodrilo Dandy, dicen de nuevo. Ya no se puede más casar así nomás Cocodrilo, dice, o sea, de paso, comentan acá. Gracias al Gasto con Rastas también por seguir escribiendo, se comentan acá entre ellos. Esto es ser talentoso, dicen también por acá. ¿Qué más tenemos? Esos mensajitos tenemos mientras. Los demás son acumulados de hace rato. Hacemos la lectura de diario, señora tapa. A ver. Es una tapa muy densa, pero es lo que ocurre en el país. ¿Qué Y pasó? triste realmente. Otra vez. Pero de una película de terror. Dios. Dorecoy perdona el infeliz que destrozó a una inocente. Monstruo humano violó y mató a la jovencita. Esto es página 3. Dios mío. Y de verdad es muy fuerte. Imagínense este contexto, gente. A ver. 16 años la niña. Ella le cuidaba a su hermanito de 12 años. Vivían solos en una casa porque su padre ya murió y su madre estaba en el Buen Pastor y ella sobrevivía como podía cuidándole a su hermanito. Vivía de la caridad de los vecinos y encontró este final. Ocurrió en Limpio, en un patio baldío del barrio María Auxiliadora de la compañía Isla Aranda. La víctima de 16 años, Camila Belén Toledo González, murió estrangulada. El cuerpo estaba semidesnudo, tenía rastros de violencia en la cabeza, el cuello y el ojo. Se presume que pudo haber sido víctima de abuso sexual y se extrajeron fluidos íntimos para someter a estudios para corroborar la hipótesis. Según el médico forense Pablo Lemir, tenía signos en el cuello como arañazos y escoriaciones que también señalan un elemento defensivo por parte de la víctima. Hallaron lesiones contundentes por golpes de puño en el ojo lado derecho. Observaron hematomas en ambos párpados. La hipótesis más probable para el forense es que la adolescente fue golpeada a nivel del rostro, cayó al suelo y ahí fue estrangulada. Estamos hablando de agresiones provocadas con elementos contundentes. Y acá la madre se encuentra presa en el Buen Pastor y el papá murió. Estaban al cuidado de una madrina, pero a raíz del Ñecaraí. Ñecaray, del La rasguño. pelea. A raíz de Ñecaraí con la doña, tuvieron Una una pelea. pelea. Sí. Volvieron a la casa materna. Eran cuidados por una abuela del corazón. La policía investiga el caso criminal para identificar y capturar al criminal y sus cómplices. Y acá falló el Estado. Acá falló el Estado porque no puede haber una niña con su hermanito de 12 años Viviendo solo en una viviendo casa. solos. ¿Dónde está la Codeni, carajo? O la abuela Ñembo, abuela de corazón, y con el tema de la madrina. Y yo les puedo decir por como de conocimiento propio que estos niños tenían que estar en estado de adopción. Sí. No puede ser, tenían que ir a una casa donde tengan su guarda, los guardadores de ellos, no pueden vivir ahí. Y el tema es que si la mamá está en el Buen Pastor, o sea, que la mamá se puede negar a que los niños estén en estado de adopción. O que se vayan de guarda nomás luego a un hogar de abrigo. Por o más a que un ella hogar. esté presa de su libertad. La no mamá puede. estaba presa porque también, bueno, tuvo otros inconvenientes por el consumo de drogas. Era adicta a las drogas. Pero acá está el tema que no le pones en estado de adopción por obvio motivo, porque la mamá no quiere o porque la ley no permite y tiene este final. Una niña de 16 años fue violada y torturada y ahora queda un niño de 12 años y ahora recién van a actuar, ¿entendés? Porque la mayoría de los casos se encajonan. Pero se va a actuar Muchísimos. por un tiempo. Se encajonó también el caso de María Fernanda. Oparey. Recordemos que Nadie ese más caso habló de Oparey, ese este es caso. uno de los casos que va también a Oparey. A nadie le importa.
Terrible. El caso de Realmente Yuyu hace 5 Caso años, la Yuyu, 6 pandemia. años que desapareció la niña en emboscada. Nunca nadie dice nada, Y boludo. hay miles de otros casos. Imagínate, la niña Felicita, 20 años después se le La encuentra al agarraron al- principal Sospechoso. sospechoso, ¿verdad? Pero bueno, terrible realmente. Y se tiene que tomar el toro por las astas. Ya no puede ser esto. Bueno, y ahora volvemos modo Popu. Volvemos modo Popu. Página Yo 12. quiero- Página 12 que dice Elías. A ver, Le voy a pegar a Elías. ¿Por qué? yo quiero Está digo. bien. A mí también siempre me hacen así. Sí, Bueno, es que está bien. se pelean por culpa de sus lolas. La misogüe Edith Martínez no se guarda nada con su cuerpo de infarto y su personalidad atrevida lanzó la bomba. Ajá. Por culpa de mis lolas, los maridos se pelearon con la patrona y después claro que no piensa pedir disculpas por ser tan deseada. Que me parece correcto. Mis lolas son mi arma letal, aseguró la misogüe. ¿En dónde se le eligió misogüe? Se autonombró. Había vendido su heladera para ir al concierto de Shakira. No sé cómo quedó eso. Y estos títulos que tienen no le ayudan nada, entonces. Que le preguntaron qué le dirías a las que te critican en redes. Que respiren hondo, se relajen y consigan su propio drama. Que yo no pienso bajar de nivel. Ok. Ahora para Elías, página 15. Página 15. Miau, miau. A ver. Chilena se encontró con su suegra. Sale con Tony Sanabria. Ay, no. Pobre. Tarán. Coté López, la modelo e influencer chilena, disfruta de sus vacaciones por Barcelona acompañada de su mami y de su hijo menor. Durante su estadía, la rubiasa aprovechó para reunirse con amigos que viven en aquel país. Sin embargo, se enquilombó en su viaje. Justo antes de embarcar, Coté enfrentó un momento complicado al olvidar su pasaporte, lo que obligó a que alguien se lo llevara hasta el aeropuerto mientras a ella esperaba. Coté López recibió una inesperada ayuda. Fiel a su estilo, la influencer huevona se tomó lo ocurrido con humor y lo compartió en sus redes. Mi gente, honestamente, si me pagaran por ser huevona, sería multimillonaria. Llegué al aeropuerto para recién darme cuenta que se me había olvidado el pasaporte. Cambiado hasta el acento Chuta, chileno, ¿eh? En una publicación dejó ver que la persona que la ayudó es nada menos que Shirley Ayala, la mami del pelotero Tony Sanabria. ¿Qué? Sí, 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 Tengo- Tony. Ya le dejó a Elías. Tengo noticias. ¿Puedo cambiar? Sí. Ah, bueno. Tengo noticias. Página 6. Página 6. Página 6. Página 6. En la página 6 aparece Ay, me te voy raptaron a Umita ahí, dice. ¿Qué? Sí. No, pero esto es grave, cuate. Es grave, sí. Esto no es en tono. Esto es cuate. Esto es grave. Esto es grave, pero atención Esto lo es que está cuate. pasando para que las mamis tengan en cuenta esta situación. Dice, mi tanera jaja le ofreció hasta caramelo y la criatura corrió del susto o dispará, dice. Un sustazo pasó a Mitaí que fue abordado por un desconocido al salir de su escuela, quien le insistió para subirla a su moto. Jau Pepe nomás, ya la criatura salió corriendo, suerte después cuando corría le encontró a la mamá, dice. Esto ocurrió en el centro de Villa Elisa al salir de la escuela ubicada entre la avenida Bonpoleski y Américo Pico del barrio centro de Villa Elisa. Este martes, un niño de 7 años del segundo grado fue abordado por presunto mitanera jaja, dice, que andaba en una moto, quien dijo que iba a llevarlo a su casa Ñandecó. Y según se denunció a la comisaría 13 de la municipalidad, muy asustado el mitaí lo rechazó, pero el tilingo seguía insistiendo hasta ofrecerle caramelitos para lograr su atención y ahí la criatura Bebepe salió corriendo. Mientras él corría, después cuando llegaba, su madre estaba llegando y lo encontró aterrado por lo que vivió. La mamá presentó la denuncia, relató a los policías que el hijo estaba esperando frente a la institución y que ahí fue donde esta persona lo abordó para intentar llevárselo, pero afortunadamente no lo pudo lograr, dice la mamá. A raíz de esta denuncia, los agentes de la policía anunciaron que reforzarán la seguridad en la zona,
para intentar saber quién es la persona que intentó llevarse a ese niño y para que los padres también estén atentos a este nuevo bárbaro, modus qué operandi. terrible. Qué terrible. Cuídenle a la Volvieron los criatura. caramelitos. Para agregar nomás a eso, Fabiola, en la ciudad de Limpio también estaban robando bebés. Por suerte Mira, yo sorry. corrí. Buah. Buah. Momento del fiu fiu del día. Sí, vamos. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? Uy, puta, se puso ácido hialurónico, boludo. Se puso ácido hialurónico, boludo. No, así no va a lo de milagro. Y Y puto, o sea. Qué puta, Me boludo. encanta hincharme a ese tipo. ya. Mamita, Ajá. por una noche en tus brazos, todos mis secretos te diría. Ese ya se dile yo. Y ya. por saber que me quieres, hasta el cielo volaría. ¿Qué has repetido?